María tenía solo 17 años. Sin madre, sin familia que la protegiera y sin nadie que se interpusiera entre ella y la crueldad del hombre que se hacía llamar su padrastro. El rancho, que alguna vez fue su hogar, se había convertido en su prisión. Las cuerdas cortaban su piel profundamente. Sus muñecas ardían mientras las fibras ásperas mordían su carne. Sus piernas estaban estiradas contra la vieja cerca de madera, dejándola indefensa bajo el sol abrasador. Cada aliento traía dolor. Cada latido cargaba el peso del miedo. Era demasiado joven para entender por qué su vida se había convertido en esta pesadilla, demasiado joven para enfrentarse a un hombre con años de poder y amargura de su lado. Él la golpeaba cuando ella se negaba a firmar los papeles del rancho. La maldecía cuando lloraba. Le decía que era inútil, una carga, que sin él no era nada. Cada palabra cortaba más que las cuerdas. Cada bofetada dejaba más que un moretón en su piel, dejaba cicatrices en su espíritu. María sentía que su infancia se desvanecía pedazo a pedazo, reemplazada por terror y silencio. Había aprendido a esconder sus lágrimas, a morderse los labios hasta hacerlos sangrar, a enterrar sus gritos en lo más profundo. Pero ese día no pudo ocultarse más. Su voz rompió el aire con gritos desesperados. Gritó pidiendo ayuda, aunque ya no creía que alguien vendría. Su garganta estaba seca, su voz quebrada, pero seguía llamando, aferrándose a la más mínima esperanza de que alguien la escuchara. Micrófono. El sol golpeaba sin piedad. El sudor y la sangre se mezclaban en su piel. La hierba seca a su alrededor parecía susurrar la muerte. La sombra de su padrastro, Hank, permanecía en su memoria, un recordatorio de que el tormento no terminaría a menos que ella le entregara todo lo que su madre le había dejado. Cerró los ojos, recordando la sonrisa de su madre, como el rancho alguna vez se sintió seguro, como la risa llenaba el aire. Ahora solo quedaban polvo, cuerdas, moretones y la risa cruel de un hombre que veía su sufrimiento como poder. El cuerpo de María temblaba de agotamiento. Su espíritu vacilaba al borde del colapso. El rancho se le escapaba de las manos. Su futuro, robado antes de siquiera comenzar. Era una niña forzada a un mundo de violencia y desesperación, encadenada por la codicia de un hombre que nunca fue realmente su familia. Sus gritos resonaron en los campos vacíos, asustando a los pájaros de los postes de la cerca. El viento llevó su voz más allá del rancho. Pero, ¿llegaría a alguien que se preocupara? ¿A un alma lo suficientemente valiente para desafiar la crueldad que la mantenía cautiva? Los labios de María temblaron mientras la última gota de fuerza abandonaba su cuerpo. Susurró al cielo una súplica final por salvación, sin saber si alguien la escucharía. Su corazón latía acelerado, no por esperanza, sino por el terror de ser olvidada. Entonces, el sonido de cascos rompió el silencio de la tarde. John Carter cabalgaba por los campos secos, un día más bajo el cielo azul, cuando algo llamó su atención. Al principio era tenue, casi como un truco del viento. Pero lo escuchó de nuevo, un grito, no de un animal, sino de una joven en agonía. John detuvo su caballo, frunciendo el ceño mientras giraba la cabeza hacia el sonido. Había un peso en ese grito, una desesperación que un hombre con alma no ignora. Espoleó a su caballo, avanzando con cautela. La hierba crujía bajo los cascos, el aire cargado de polvo y calor. Al acercarse, entrecerró los ojos y la vio, María, atada cruelmente a la cerca, los brazos sujetos, el rostro cubierto de tierra y lágrimas. Su cuerpo mostraba marcas de violencia, su espíritu, las cicatrices de la traición. Por un momento, el corazón de John se apretó con fuerza. Había visto sufrimiento en el oeste, pero esto era diferente. Esto era maldad por elección. María levantó la cabeza al escuchar el caballo. Sus ojos, brillantes de miedo y una chispa de esperanza, se encontraron con los de él. Sus labios temblaron, suplicando sin palabras. John desmontó y se acercó. Su pañuelo rojo ondeó con el viento mientras se agachaba para mirarla a los ojos. Su voz era áspera pero firme, «Estás a salvo ahora, pequeña. Te tengo». Los hombros de María temblaron, mitad por alivio, mitad por el terror de lo que vendría después.
John sacó su cuchillo, la hoja reflejando el sol, y cortó las cuerdas. Cada fibra se rompía con un sonido seco, como cadenas quebrándose. María hizo una mueca cuando la sangre volvió a sus manos, pero contuvo sus gritos. No quería parecer débil ante este extraño que ya había hecho más por ella que nadie en años. Cuando la última cuerda cayó, John la sostuvo con mano firme. Ella se apoyó en él, temblando. En ese momento, él hizo una promesa silenciosa: ningún hombre con honor podía irse ahora. Pero justo cuando el alivio comenzaba a asentarse, la tierra pareció contener el aliento. Porque a lo lejos, una sombra aún acechaba, una que no se rendiría fácilmente. ¿Sería este rescate el fin de su tormento, o solo el comienzo de una lucha más oscura? John ayudó a María a subir al caballo. Ella se aferró al pomo de la silla, débil pero decidida. Él montó detrás, protector, y el caballo los llevó lejos de la cerca, lejos de la crueldad de Hank. El viaje fue silencioso, salvo por el crujir del cuero y el golpeteo de los cascos. María se inclinó ligeramente hacia atrás, confiando en este hombre al que apenas conocía, porque sabía que era su única oportunidad. Llegaron al rancho al atardecer. Las tablas de madera crujieron bajo sus botas mientras John la llevaba adentro. El aire olía a polvo y madera vieja, pero aquí, al menos, estaba libre de las cuerdas. John la sentó con cuidado, trajo agua y limpió las heridas de sus brazos. Sus manos eran ásperas, pero su toque era cuidadoso, casi paternal. María lo observaba, preguntándose por qué este extraño se preocupaba más por ella que el hombre que debía ser su familia. La noche cayó, pesada y silenciosa. María, envuelta en una manta, se sentó junto al fuego. John permaneció en la puerta, vigilante. Sabía que la lucha no había terminado. Porque en la oscuridad, Hank seguía respirando, y los hombres como él no se rinden fácilmente. La pregunta ahora era simple pero aterradora: ¿volvería Hank con más fuerza, o lo alcanzaría finalmente la justicia del oeste? El silencio se rompió con el sonido de botas en la grava. El portón del rancho crujió, lento y deliberado. María se congeló, su respiración atrapada en el pecho. La mano de John fue al revólver en su cinturón. La voz de Hank cortó la noche: no puedes esconderla de mí, viejo. Ese rancho es mío, y todo lo que hay en él. María se puso de pie, temblando pero feroz. Mientes. Mamá me lo dejó a mí. Nunca lo tendrás. La puerta se abrió de golpe. Hank entró, los ojos inyectados de furia. Embistió hacia María, pero John se interpuso, firme como un roble. Los dos hombres chocaron, los puños golpeando carne, las botas raspando el suelo. La mesa se volcó, la lámpara osciló, las sombras danzando en las paredes. María se apretó contra una esquina, el corazón acelerado mientras la pelea rugía ante sus ojos. Hank golpeaba con fuerza, pero John esquivaba, conectando un puñetazo que hizo tambalear a Hank. Finalmente, John lo derribó, inmovilizándolo en el suelo. Su voz era baja, afilada: se acabó tu tiempo. Aquí terminaste. María dio un paso adelante, sus piernas temblando pero sus ojos ardientes. Miró al hombre que la había atormentado y habló con una fuerza que él no pudo romper: responderás por lo que hiciste. No ante mí, no ante él, sino ante la ley. Por primera vez, los ojos de Hank mostraron miedo. Sabía que, en el oeste, un hombre podía huir de sus enemigos, pero no para siempre de la justicia. El amanecer llegó lento, pintando el cielo de oro y rojo. Hank ya no era la sombra que atormentaba las noches de María. Con John a su lado, los hombres de la ley del condado lo arrestaron. Las pruebas de su crueldad, los moretones, los gritos escuchados por los vecinos, su propia rabia ebria, hablaron más alto que cualquier excusa. Por primera vez en años, María sintió que el peso se levantaba de su pecho. Las cuerdas se habían ido, el miedo se rompió, y en su lugar llegó algo que no sentía desde hace mucho: esperanza. La vida en el rancho no se volvió fácil de la noche a la mañana. Había campos que arreglar, cercas que reparar, y noches en que el silencio aún le dolía. Pero María ya no era una víctima.
Era una sobreviviente, y tenía a John, el hombre que se interpuso entre ella y la destrucción. Él se quedó un tiempo, ayudándola a sanar lo roto. Le enseñó a montar con confianza, a disparar recto, y, sobre todo, a mantenerse firme ante el miedo. María, una vez una niña asustada de 17 años, creció lentamente hasta convertirse en una mujer de fuerza y fuego. Llevaba sus cicatrices con dignidad, no como marcas de vergüenza, sino como prueba de que había resistido. Las estaciones pasaron, el rancho comenzó a prosperar. María lo manejaba con mano firme, sorprendiéndose a sí misma con su capacidad. Y siempre, John estuvo cerca, viéndola resurgir de las cenizas de su pasado. Su vínculo se profundizó, no con prisas, sino con la paciencia del tiempo. Lo que comenzó como gratitud floreció en un amor tranquilo y duradero. No era un amor de cuento de hadas, era más fuerte, nacido del dolor, la lucha y la simple verdad de que dos almas pueden encontrarse incluso en las tierras más duras.